Bienvenidos a este podcast académico sobre el análisis de finanzas públicas en Colombia. En esta ocasión abordaremos el tema gestión financiera y control político, el desafío fiscal de Colombia en el 2025 y 2026, en el cual analizaremos los debates de control político realizados al Ministerio de Hacienda en torno al déficit fiscal, el presupuesto nacional y la discusión sobre una nueva ley de financiamiento. Este trabajo fue desarrollado por Eliana Gutiérrez, Ferney Ramos y Pilar Martínez. Y como parte del análisis sobre el papel que cumple el control político del Congreso de la República de Colombia en la supervisión de las decisiones económicas del gobierno. A lo largo de este podcast reflexionaremos sobre la importancia de la transparencia, la sostenibilidad de las finanzas públicas y los retos fiscales que enfrenta el país en el contexto actual. En un Estado democrático, la administración del dinero público no puede quedar únicamente en manos del gobierno. Por esta razón, existen mecanismos institucionales que permiten vigilar y evaluar las decisiones económicas del Poder Ejecutivo. En Colombia, uno de los instrumentos más importantes para cumplir esta función es el control político que ejerce el Congreso de la República a través de citaciones, debates y solicitudes de información. Los congresistas pueden pedir explicaciones a los ministros sobre las decisiones adoptadas en sus sectores. Durante las legislaturas recientes, uno de los ministerios que ha sido objeto de mayor atención es el Ministerio de Hacienda, encargado de dirigir la política fiscal y económica del país. En este contexto, el actual ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, ha sido citado en varias oportunidades para explicar la situación fiscal del país y las estrategias del gobierno del presidente Gustavo Petro frente al financiamiento del presupuesto nacional. Uno de los principales temas discutidos en estos debates ha sido el presupuesto general de la Nación para el año 2025, que supera los 500 billones de pesos, convirtiéndose en uno de los más altos en la historia del país. La magnitud de este presupuesto generó preocupación entre algunos congresistas, quienes comenzaron a cuestionar si realmente existirían suficientes ingresos para financiar todo este gasto público. Aquí surge el concepto llamado hueco fiscal, que hace referencia a la diferencia entre los ingresos proyectados por el gobierno y las obligaciones de gasto que ya están incluidas dentro del presupuesto. En otras palabras, el debate giró en torno a una pregunta fundamental. ¿De dónde va a salir el dinero para cubrir todos los gastos del Estado? Según varios legisladores, una parte importante de estos recursos dependía de la aprobación de una ley de financiamiento, es decir, una reforma tributaria que permitiera aumentar el recaudo del Estado. Durante las citaciones al ministro, el Congreso analizó las medidas que el gobierno estaba considerando para aumentar los ingresos públicos. Entre las propuestas discutidas se encontraban ajustar algunos impuestos ambientales, cambios en ciertos gravámenes aplicados a sectores económicos y estrategias para mejorar el recaudo por parte de la administración tributaria. Sin embargo, varios congresistas manifestaron dudas sobre la viabilidad de estas proyecciones de recaudo, especialmente en un contexto económico donde este crecimiento ha mostrado señales de desaceleración en el consumo interno se ha reducido. Esto generó un debate técnico importante sobre qué tan realistas eran las estimaciones del gobierno y si era prudente basar parte del financiamiento del presupuesto en ingresos que aún no estaban asegurados. Otro tema clave dentro de los debates fue el cumplimiento de la regla fiscal, un mecanismo que busca limitar el déficit del gobierno y garantizar que la deuda pública del país sea sostenible en el tiempo. Algunos congresistas advirtieron que, si el déficit fiscal aumenta demasiado, Colombia podría enfrentar problemas de credibilidad frente a los mercados financieros y los inversionistas internacionales. Por esta razón, durante las citaciones se discutió la posibilidad de ajustar el gasto público o revisar algunas proyecciones del presupuesto para evitar que el déficit se ampliara más de lo previsto. Este debate refleja un dilema frecuente en las finanzas públicas. Por un lado, existe la necesidad de financiar programas sociales e inversión pública, pero por otro lado, también es necesario mantener un manejo responsable en las cuentas fiscales.
Al analizar estos debates es posible identificar 3 niveles de efectividad del control político ejercido por el Congreso. Primero, una efectividad informada. Las citaciones obligaron al Ministerio de Hacienda a presentar información detallada sobre las proyecciones fiscales, el déficit esperado y las fuentes de financiación del presupuesto. Segundo, una efectividad institucional. El Congreso actuó como un mecanismo de equilibrio frente al Poder Ejecutivo, cuestionando las proyecciones del gobierno y exigiendo mayor claridad sobre las fuentes de ingreso del Estado. Y tercero, una efectividad en términos de transparencia. Los debates permitieron que la ciudadanía conociera mejor los desafíos fiscales que enfrenta el país y comprendiera cómo se toman las decisiones relacionadas con el manejo del presupuesto público. En conclusión, los debates de control político realizados al Ministerio de Hacienda durante las legislaturas recientes demuestran la importancia que tiene el Congreso en la supervisión de la política fiscal del país. A través de citaciones y debates públicos, los congresistas pueden examinar las decisiones del gobierno relacionadas con el déficit fiscal, el presupuesto nacional y las estrategias de recaudo tributario. Aunque los debates no siempre generan cambios inmediatos en las políticas económicas, sí cumplen una función fundamental dentro del sistema democrático: garantizar que las decisiones del gobierno sean analizadas, cuestionadas y discutidas públicamente. En este sentido, el control político se consolida como una herramienta clave para fortalecer la transparencia, promover la responsabilidad fiscal y mejorar la confianza de los ciudadanos en la administración de los recursos públicos. Gracias por escuchar este podcast sobre el desafío fiscal en Colombia y el papel del control político en la supervisión de las finanzas públicas. Nos escuchamos en un próximo episodio.